Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú sabes todas las cosas. Todo lo que nos sucede, Señor, en el cielo y en la tierra, Señor, tú tienes dominio y control, Señor, sobre todas las cosas. Y tú has, Señor, provisto, Señor, para nosotros, Señor, un plan eterno, un pacto eterno, Señor, un nuevo pacto, Señor, por medio de Jesucristo. Padre, yo te pido, Señor, en este día, que la autoridad, Señor, que tú nos has dado, Señor, en el cielo y en la tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sea predicada, Señor, tu palabra. Y que, Señor, tú toques, Señor, cada corazón, Señor, para que puedan recibir tu palabra, Señor, reconocer la obra de Jesucristo, Señor, que ha hecho por nosotros, Señor, en la cruz de Calvario, Señor. Porque tu plan, Señor, fue enviar a tu Hijo para establecer un nuevo pacto eterno, Señor. Dios mismo en la tierra haciendo un nuevo pacto, Señor, para introducirnos, Señor, en la familia de Dios, para que se cumpliese la Escritura, Señor, y la promesa que dijiste al padre Abraham, al patriarca Abraham, que en Abraham y en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra, Señor. Que este día sea un día de bendición, que este día sea un día, Señor, donde los corazones, Señor, son abiertos y reciben, Señor, este nuevo pacto, Señor, que tú has establecido por medio de Jesucristo, por medio de su carne, por medio de su sangre, en el simbolismo del pan y del vino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones a todos. Saludos, le habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema, yo digo que es el tema, uno de los más cruciales en la Biblia y en toda la palabra de Dios, y es la palabra pacto. Entonces la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos va a hablar sobre el pacto. Nosotros, por ser, digamos, una cultura muy occidental, a veces no entendemos qué es un pacto, pero en la cultura oriental un pacto se define con una ceremonia muy larga, pero el fin de la ceremonia, en resumen, podríamos decir que un pacto hay dos personas que están separadas y el pacto que hace une a las dos personas para que sean una sola persona. Entonces, desde Génesis, Dios empieza a hablar sobre hacer un principio y establecer un pacto. Este pacto Dios lo establece con la humanidad, comenzando desde Adán, de Adán hasta Abraham, de Abraham hasta el rey David, de David hasta Jesucristo. Entonces, hoy vamos a hablar algunos tópicos acerca del pacto, qué significa el pacto, por qué Dios hace pacto y cómo tú y yo tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas acerca de la vida eterna. Dios ya hizo el pacto no lo hacemos nosotros, ya que en un pacto, cuando se hacía un pacto, se decían esta frase, a veces podía ser entre un rey y otro rey, o jefes tribales, o un hombre y una mujer que iban a entrar en matrimonio, y decían esta frase. Un pacto era un animal que partían por la mitad, cada parte agarraba una mitad del animal ensangrentado, o sea, el animal murió, y decían esta frase: que se me haga como a este animal si yo llego a faltar una de mis promesas. En otras palabras, cualquiera persona que rompe un pacto, la consecuencia o la penalidad era la muerte. Entonces nosotros, siendo hombres, no tenemos una capacidad prolongada para sostener un pacto. Así que lo que hizo Dios en muchas ocasiones en la Biblia fue que Dios mismo hizo el pacto. Entonces, porque Dios sí es fiel a su palabra y Dios nunca va a romper su palabra ni su ley. Dios es fiel a su palabra y esa es la seguridad de que todas las promesas que Dios ha dado a sus hijos vamos a recibirlas, porque Dios se comprometió a través de un pacto para cumplir todas las promesas. Dice que todas las promesas son en Cristo Jesús, sí y amén.
Pero ¿qué hace que nosotros recibamos esas promesas? Es que tú y yo estemos ¿qué? Dentro del pacto de Dios. Entonces, Dios ama al mundo. Dice Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dice que dio a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después dice: pero el que no lo recibe ya entra en juicio eterno. Así que yo digo personalmente, y esto es verídico en la Biblia, la decisión más importante que vas a tomar en todos los años que tengas en vida aquí en la tierra, la decisión más importante va a ser esta: decidir tomar a Jehová como tu Dios y tu Salvador y tu Señor. Decirle sí a Jesús: Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador. Esa va a ser la decisión más importante de toda tu vida. Todo lo demás puede variar, pero esta decisión no. Esta es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu vida, porque tu vida eterna va a depender si tú dices sí o dices no. Entonces, aunque Dios ama al mundo, dice: de tal manera amó Dios al mundo, pero cada vez que Dios empieza a hablar de amor, también empieza a hablar de hacer un pacto, que es el nuevo pacto prometido en Jeremías 31:31. Entonces vemos que en Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesucristo. Entonces cada vez que Dios va a comenzar un nuevo principio, Dios hace un pacto. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra principio en hebreo es la palabra Bereshit, que significa principio. De Bereshit hay una raíz que se extiende de esa palabra, que es la palabra Berit, que significa pacto. Entonces cada vez que Dios va a iniciar un principio, Dios establece un pacto. Entonces en Génesis 1:1 Dios hace un principio y un pacto. En Juan 1 también Dios hace lo mismo, un nuevo principio y el nuevo pacto. Entonces cada vez que Dios va a demostrar su amor, también va a demostrar que Él va a hacer un pacto, que es el compromiso eterno de que nos vamos a poder unir a Dios. Entonces Dios ama al mundo, Dios ama a Israel, Dios ama a las naciones, pero la única forma en la que nos podemos unir a Dios es por medio del pacto. El pacto es como un documento legal para unir a dos personas espiritualmente y físicamente. Lo más parecido a una ceremonia de pacto es una ceremonia de boda. Es lo más parecido a un pacto. Entonces, cuando se hace el pacto, entonces las dos personas con diferentes nombres, diferentes apellidos, diferentes tipos de sangre, diferentes tipos a veces de cultura, de sociedad, de familia, de riquezas, de ingresos. Un pacto es tan poderoso que puede unir a dos personas para que se vuelvan una sola persona en amor. Entonces Dios nos ama. Entonces Dios es como el esposo. Él está diciendo: hey, yo quiero entrar en pacto con ustedes. Vine a la tierra, hice el nuevo pacto. Los 3 años y medio que hizo de ministerio Jesucristo en la tierra fue con la razón de hacer el nuevo pacto. Porque después incluso Jesús dice: ustedes van a seguir haciendo milagros. Pero después Jesús dice: yo he acabado la obra. Y después le delega a los discípulos: ustedes sigan haciendo milagros, señales, prodigios. Mayores obras ustedes harán. Pero el verdadero plan del Padre enviar a Jesús, que es Dios, Jesús es Dios, era hacer el nuevo pacto. Entonces, como Dios es el único que puede ser fiel a su palabra, entonces lo que hace Dios es: Dios miró a la tierra y se dio cuenta que no había una persona que fuese capaz de sostener un pacto. Así que Dios dijo: yo mismo voy a la tierra para hacer el nuevo pacto. Entonces Dios envía a su Hijo para hacer el nuevo pacto en amor. Entonces dice:
Pero imagínense como un pacto matrimonial. Imagínense que el novio está en el altar y el juez le dice, le dice al hombre: ¿usted se quiere casar con esa mujer? Y el hombre dice sí. Después el juez le pregunta a la mujer, le dice: no, hombre, usted se quiere casar con este hombre. Ella tiene que decir sí o no. Entonces, decirle, cuando nosotros hacemos la oración de salvación, ¿cuántas personas quieren aceptar al Señor Jesús como su Salvador y su Señor? Señor en hebreo es Adonai, y Adonai significa Señor y esposo. En otras palabras, cada vez que invitamos a las personas a hacer la confesión, dice Romanos, dice, si confesares con tu corazón, pero dice, y confesar con tu boca. En otras palabras, de tu corazón y de tu boca tienes que decir sí. O sea, tienes que confesar que Jesús es tu Dios y es tu Señor, que Jehová es tu Dios y tu Señor. Pero tú tienes que decir por tu propia voluntad. Nadie te está doblando el brazo. Tú, por tu propia voluntad, tienes que decidir sí o no. Pero no puedes estar ambiguamente. Por eso que dice en Apocalipsis, dice: no puede ser frío o caliente. ¿Qué pasa a la persona que es tibia? Tibia es una persona que está indecisa. Un día le dice a Dios que sí va, otro día le dice a Dios que no va. Un día le dice: Dios, voy a hacer un voto para ti. Otro día no lo hace. Entonces es como una persona ambigua. Dios, en su regreso, no va a dejar ambigüedades. Eso significa que Dios va a llevar todas estas pruebas y dificultades que van a venir a las naciones. Van a ser con la decisión o la razón de que la persona tome una decisión, que diga sí o que diga no. En Apocalipsis vemos que esto se trata de una guerra de adoración. Los que adoran a Dios, que tienen que ver con el primer mandamiento, toda persona que ama a Dios, adora a Dios y sirva a Dios, que es el primer mandamiento, esa persona ya le está diciendo sí a Dios. Y amar a tu prójimo es también parte de este compromiso y de este pacto. Cuando una persona no decide ni amar a Dios, ni servir a Dios, ni adorar a Dios, esa persona se está saliendo del pacto. Ahora, el pacto está establecido. Lo único que ustedes tienen que decidir es decidir sí y entrar en el pacto. Y como dice Jesús, dice, y el apóstol Juan dice, hay que guardar, dice, ¿cómo ustedes saben que aman a Dios? Que guarden los mandamientos, amen a Dios y amen a su prójimo. Entonces, esta decisión viene del corazón de Dios. Dios está buscando una esposa para entrar en matrimonio. Ya se hizo el compromiso de pacto de matrimonio. Lo único que ustedes tienen que decidir es sí o decidir no. Pero no se puede decir, no sé, bueno, no sé, mañana será. No. Dios está dándonos esta oportunidad que en este día para que tú tomes una decisión que va a ser la más importante de toda tu vida. Entonces, un pacto es para unir a dos personas como una sola persona. Un pacto es un corte o derramamiento de sangre. O sea, un pacto era un animal que partían por la mitad. Entonces, cada parte agarraba una mitad. Y como les dije antes, decían esta frase: que se me haga como este animal. Si yo llego a faltar una de mis promesas, en otras palabras, si una persona se sale o rompe una promesa del pacto, era muerte. Entonces los pactos era algo fuerte porque tu vida dependía de esto. Entonces, en un pacto, como hay un derramamiento de sangre, hace que la sangre se vincule a dos personas como una sola. El pacto, por medio de la sangre de Jesucristo, quien es Dios, es para unir a Dios con el hombre. Entonces, por eso que Jesús empezó a hablar sobre, dice, esta es mi carne y esta es mi sangre. Dice, este es el pacto que haré por vosotros, mi cuerpo que será quebrantado. Ahora, como Dios sabía que nosotros no podíamos cumplir el pacto, dice que Dios, Jesús, Él es el cordero inmolado de Dios. O sea, Jesús es como el animal que va a la cruz, el cordero inmolado, que parten por la mitad. Dice que la sangre, la piel de Jesús
fue cortada. Dice que las personas que le conocían ya no le reconocían. Dice, su rostro fue totalmente desfigurado, con el fin de que hubiera derramamiento de sangre, porque esa sangre nos iba a vincular otra vez con el nuevo pacto de Dios. En otras palabras, si Jesús no hace el pacto, nosotros no nos podemos unir a Dios. Estaríamos como enemigos de Dios. Entonces dice que toda persona que está fuera del pacto de Dios se vuelve enemigo de Dios. Entonces el pacto es para reconciliar, para que por medio de la sangre de Jesús hay perdón por los pecados, hay expiación por los pecados, y ahora tenemos acceso al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Y la sangre es una de las cosas más importantes que Dios nos ha dado, porque solamente, fíjense, ¿cuántas personas tienen sangre pero en el cielo? Póngase a pensar. En la sangre, en el cielo hay sangre. ¿Quién la tiene? La única persona que tiene sangre es Dios. Jesús es el único que tiene sangre. No hay ángeles que tengan sangre. Es por eso que no nos podemos unir a los ángeles. O sea, un ángel no puede entrar en nosotros y nosotros no podemos entrar en los ángeles. ¿Por qué? Porque no hay sangre que nos vincule. Entonces la sangre es para vincular a dos personas, para que sean una sola persona. Entonces el único espíritu legalmente que puede morar dentro del hombre es Dios. Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces la sangre del Cordero es como que Jesús, por medio de la sangre, por medio del pacto, ahora Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede morar dentro de nosotros y nosotros en Dios. O sea, esto a veces es muy difícil de explicar, pero esto es lo que hace el pacto. Une a dos personas que estaban separadas como una sola. En el caso contrario, con el enemigo, Satanás, ustedes tampoco se pueden unir con Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene sangre. Ahora, cuando las personas hacen pactos satánicos, ¿cuáles son las herramientas que Satanás usa para engañar a las personas? A través de la hechicería y la brujería, todos ellos van a hacer un derramamiento de sangre. Pueden ser animales, matan un animal inmundo, o a veces a través de derramamiento ilegal de sangre, a través de asesinatos. Entonces Satanás utiliza estos medios para vincular el mundo espiritual con lo terrenal. Pero hay un problema: esa sangre no es pura y esa sangre tampoco no es divina. Significa que Satanás, todo tipo de vinculación espiritual que Satanás quiera hacer, se van a romper, porque Satanás mismo no puede sostener un pacto, porque él es un ángel, él no es Dios. Entonces él no puede sostener un pacto. Por eso yo les digo, gracias a Jesús, que solamente Dios es el único que puede establecer pacto. Nosotros entramos en ese pacto que ya Dios hizo. Entonces, esto es como un sinónimo. Cada vez que se hacía un pacto en la Biblia, había un matrimonio. Y cada vez que había un matrimonio, siempre había un pacto. Aquí les voy a dar varios ejemplos de que un pacto trae unidad. Entonces en Génesis 2:23 dijo entonces Adán. Esto es una frase, apréndanse estas frases en la Biblia, se repiten varias veces. En Adán, cuando Dios hace pacto con Israel en el Éxodo, este lenguaje es un lenguaje de pacto. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Dice, esta será llamada varona. Estaban hablando acerca de Eva, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces Dios dice que pone a dormir a Adán, hace un corte, ahí está, hay un corte en su costado. Dios saca una costilla de Adán y Dios forma a Eva de la costilla de Adán. Después Dios se la trae a Adán, y cuando Adán despierta, lo primero que Adán dice, ella es
carne de mi carne, hueso de mi hueso. En otras palabras, este es el primer matrimonio en la Biblia, en Génesis 2. Y Dios está presente. Por eso que dice Jesús en el Nuevo Testamento, dice, lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Entonces, la persona más interesada en establecer matrimonios es Dios. Entonces, el matrimonio entre Dios, el hombre y la mujer, es un diseño de Dios. Es un diseño celestial de Dios. Por eso que Dios ama cuando las personas empiezan a corregir su estilo de vida y a los que necesitaban hacer ese pacto de matrimonio, lo hacen porque ese es el diseño de Dios. ¿Por qué es importante ese pacto de matrimonio entre el hombre y la mujer? Porque de este pacto de unidad, el hombre y la mujer se unen, sale una descendencia, salen hijos dentro del pacto de matrimonio. Entonces, por eso que es importante el pacto de matrimonio. Lo contrario al pacto de matrimonio es un divorcio. El divorcio ese es un documento legal para separar a un hombre de una mujer. Por eso que Dios no hablaba mucho acerca del divorcio, porque Dios, como mantiene su palabra, Él quiere cumplir su palabra. Dice Ruth 1:16, entonces respondió Ruth, no me ruegues. Ruth le está hablando a Noemí. Dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte nos hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ustedes saben que cuando en un matrimonio contemporáneo está el juez, el novio y la novia, los jueces que están dirigiendo la ceremonia de boda dicen esta frase: hasta que la muerte los separe. Entonces, si uno de los dos cónyuges muere, entonces el matrimonio hasta ahí llegó, hasta que la muerte nos separe. Pero ¿qué pasa? Miren, Dios nos ama tanto que Dios Él no se quiere separar de nosotros. Dice Romanos, dice nada nos separará del amor de Dios, ni lo que ha de venir, ni las pruebas, ni dificultades, ni ángeles. Dice nada, ni tribulación, nada nos separará del amor de Dios. ¿Cómo ustedes se van a separar de alguien que no muere? Jesús va a la cruz, muere, resucita, se presenta a los discípulos, diciendo, estuve en la cruz. La muerte, vencía la muerte, vencía a Satanás, vencía a los principados de maldad. Discípulos, nada nos separará, nada podrá separarlos del amor de Dios. Entonces Dios nos ama tanto que la muerte no nos puede separar. En otras palabras, Dios es eterno. Y este pacto de matrimonio no es por unos días, no es por unos meses, no es por unos años, es para toda la eternidad. Por eso que hoy vamos a hacer esta oración. Al final de esta enseñanza vamos a hacer la oración donde tú tienes que decidir por voluntad propia si quieres entrar en el nuevo pacto de Dios o no, pero va a ser tu decisión. Hoy es el privilegio donde tú puedes conocer a Dios y ser uno con Dios, pero esa decisión Dios ya dijo que sí. Ahora Dios le está preguntando a ustedes si ustedes quieren sí o no. Dice Juan 6:56, dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, cuando Jesús habla de mi carne y bebe mi sangre, recuérdense que Dios, como nosotros, Dios nunca ha mandado hacer sacrificios humanos. Entonces, en el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales. Tanto en el Antiguo Testamento como en Génesis 14, dice que el rey y sacerdote Melquisedec se presenta a Abraham ¿con qué? Con pan y vino. Entonces Jesús es el orden de Melquisedec, rey y sacerdote para siempre. Jesús es el rey altísimo que viene con el pan y el vino, que simboliza el cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces Jesús dice, el que come del pan y del jugo de la vid o del vino, de la copa del vino, dice,
en mí permanece y yo en él. Ahí está el pacto. Entonces, cada vez que decimos hay cena del Señor, es un tiempo para decirle a Dios que tú y yo le estamos diciendo a Jesús: sí, sí quiero casarme contigo, sí quiero que tú seas mi Dios, sí quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Usted permanece en ese pacto. Por eso es que ustedes ven que los judíos hacen Shabbat todos los fines de semana. Y en el Shabbat, ¿qué hacen? Dice que toman una copa de vino o jugo de la vid. Y dice que tomar esa copa representa que dos personas se vuelven una sola. Y después dice que parten el pan y comen el pan. Porque esa fue la ceremonia de pacto que hicieron en la Pascua, en el Éxodo. Porque es una ceremonia de pacto de bodas. Porque Dios después dice acerca de Israel que Dios es el esposo y Israel es la esposa. Todo es una ceremonia de pacto. Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces este es el mismo tipo de lenguaje. Dice: carne de mi carne, hueso de mi hueso, tu Dios será mi Dios, ustedes serán mi pueblo. Esa es la parte completa del pacto. Cuando el pacto se completa todo, ahí dice: tú eres carne de mi carne, hueso de mi hueso, tú eres mi pueblo. Dice: donde yo esté, ustedes estarán conmigo, y donde ustedes están, yo estoy con ustedes. Entonces, un pacto es para unir a dos personas como una sola. Entonces, ya les dije, el pacto es un corte, era un animal que partían por la mitad. Esa sangre vincula a las personas. El pacto por medio de la sangre de Jesucristo, quien es Dios, es para unir a Dios con el hombre. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, fue para establecer un nuevo pacto, para reconciliar el cielo con la tierra y volverlos a unir en pacto. Entonces ustedes van a ver en la Biblia, hay pactos que Dios hace con la humanidad, con los hombres justos de la Biblia, que se pueden contar en unos 7 pactos generales. Se añade uno más que yo lo cuento como si fuera 5.2, porque el pacto está relacionado con Israel. Pero si lo miramos de manera más general, hay 7 pactos en la Biblia que Dios hace con los hombres. Entonces esos pactos los vemos que Dios hace con Adán, con Noé, con Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, el rey Salomón, Israel, y hasta llegar a Jesús, el rey Mesías, Jesucristo. Entonces, en el nuevo pacto, Dios está ya reconcilió a Dios con los hombres, y también va a haber una reconciliación en este nuevo pacto para introducir a Israel y a la plenitud de los gentiles como un solo cuerpo. Esto va a ser grandioso. Entonces, cada vez que hablamos de un avivamiento global, tienen que tener en cuenta siempre: lo que Dios prometió a Israel se va a cumplir. Dios ama a Israel y Dios va a cumplir su pacto con Israel, y va a sacar un remanente de Israel que va a permanecer en ese nuevo pacto. Pero también aquellos que estaban fuera del pacto, las naciones gentiles, están siendo incluidas dentro de ese nuevo pacto. Entonces, antes solamente los que eran de Israel podían ser introducidos en el pacto, pero ahora en el nuevo pacto por medio de Jesucristo, ahora ustedes están en Cristo. Entonces Cristo reúne todas las cosas. Entonces, el pacto de unidad y amor hizo que David fuese proclamado rey como sobre todo Israel. Esto es lo que va a hacer el pacto. El pacto va a traer unidad entre Dios y los hombres, y también unidad entre los hombres, entre los hermanos, entre la congregación, para que habiten en esa perfecta unidad. Entonces, en la Biblia vemos que Dios hace pactos con los hombres, pero en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, van a ver que hay hombres que hacían pactos con otros hombres. Es como pactos entre reyes o jefes tribales.
vamos a ver que los enemigos de Abraham, cuando ya no podían vencerlo, ellos hablaban sobre, hey, hagamos un pacto de paz, se llamaba pacto de paz. También vemos a Isaac, que hizo un pacto de paz con sus enemigos. Vemos a Jonatán haciendo un pacto con David. Dice que Jonatán se quita su armadura, su espada, todo lo que tenía Jonatán, y se lo da a David, sabiendo Jonatán que David iba a ser el rey de Israel. David también hace pacto con sus enemigos, pero quiero hablarles sobre un pacto que David hace con los príncipes de las 12 tribus de Israel. Entonces en 2 Samuel 5:5 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Escuchen, ¿dónde? En Hebrón. Y hablaron diciendo: henos aquí. Ahí está la frase: hueso tuyo y carne tuya somos. Ahí está. Esa es la frase de pacto. Esa es la única forma en la que usted se da cuenta que el asunto es un asunto serio. Entonces dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. En otras palabras, el rey David, que estaba en Hebrón, ya había sido coronado como rey sobre Judá. Judá es una de las 12 tribus. Pero todavía faltaba una unidad nacional para que esta unidad nacional ahora se llamase el reino de Israel. Entonces, David ya había sido ungido por Dios. Entonces estos príncipes vieron que el rey David era el que siempre ganaba las batallas y dijeron: hey, ¿sabes qué? No nos queda otra cosa, David, que unirnos a ti. Y dijeron: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya. Entonces Israel y estos príncipes de las tribus de Israel hicieron un pacto de unidad. Dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. Ahí está. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón. Dice: el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, dice, delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahí está. Entonces el pacto hace que los hermanos que estaban distantes se unan en armonía y en unidad y en amor. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, de esta unidad, de este pacto de unidad, está el Salmo 133, que yo le llamo esto: el pacto de Dios trae la unción de la unidad. Entonces hay una unción para la unidad. Dice: bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuándo viene la bendición sobre tu vida? Cuando decidan unirse en amor con sus hermanos. Ahí Dios envía bendición y dice: y vida eterna. Jesús dijo, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios. Pero, ¿cuál es la clave? El pacto. Porque el pacto es para unir a dos personas como una sola. Dice: el nuevo pacto y la gloria del amor y la unidad. Juan 17. Miren, cuando ustedes leen las oraciones de Jesús en el Nuevo Testamento, ustedes van a ver algunas que son 3 versículos, otras pueden ser un versículo, 2 versículos, pero la oración, ustedes quieren saber cómo Jesús oraba realmente, lean todo Juan 17. Esta es la oración más larga de Jesús. ¿De qué se trataba esta oración? Acerca del pacto de Dios y acerca de ser uno con Dios en amor y en gloria. Esta es la oración más larga de Jesús.
Entonces el lenguaje de Jesús para orar siempre era pacto, el pacto de Dios, ser uno en amor. Y en esa unidad de pacto, entonces Dios envía su gloria. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra que Jesús iba a venir a hacer? Establecer un nuevo pacto. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y dice Jesús en el 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Ven lo que hace el pacto? Todo lo que es de Dios es de nosotros, pero después dice, todo lo que es de nosotros es de Dios. ¡Wow! Y esto va a ser, le estoy diciendo, tener un conocimiento de que es un pacto va a cambiar tu mentalidad para siempre. Así como Dios lo hizo conmigo. Porque a veces nosotros podemos pensar, hey, estas cosas son mías. Pero cuando Jesús habla, dice, Padre, todo lo tuyo es mío. Y después Jesús dice, todo lo mío es tuyo. Hey, esto es 100% y 100%. ¿Por qué? Porque dos personas se están uniendo como una sola. En la cultura hebrea, cuando dos personas se casaban, el hombre y la mujer se casaban, se unían y quedaba como una sola persona. A esto se le llamaba una nueva criatura. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes son una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron. ¿Qué es las cosas viejas pasaron? Tu vida sin Dios. Estabas sin Dios. Eras enemigo de Dios. He aquí las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago cosas nuevas. Eres una nueva criatura. ¿Cuál es la nueva criatura? Que ahora Dios está en ti y tú estás en Dios bajo el nuevo pacto hecho por medio de Jesucristo. El 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Dice, guárdalos en tu nombre para que sean, ¿qué? Uno. ¿Se acuerdan del Shema Israel? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué? Uno es. Pero en hebreo la palabra uno es Ejad. E-J-A-D. E-J-D significa, se utiliza para decir uno, pero también se utiliza para decir una unidad perfecta. En otras palabras, que pueden ser dos o tres personas que se unen en una unidad perfecta. Por eso que vemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos es Dios, pero es una unidad perfecta. Tres manifestaciones diferentes, tres personas diferentes, pero es una unidad perfecta. O sea, Dios es una unidad perfecta. Es como el agua. Químicamente la molécula del agua se escribe H2O, pero podemos ver los estados del agua en diferentes formas. Podemos ver el agua líquida, podemos ver el agua sólida como el hielo, podemos ver el agua como un vapor, pero sigue siendo agua. Es agua en diferentes manifestaciones, pero sigue siendo agua. Simplemente cambió su forma de sólido, líquido y gaseoso, pero la molécula sigue siendo lo mismo, H2O. El 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Entonces el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Y dice que el Espíritu Santo, dice, es el Espíritu del Señor. O sea, el Padre está en Jesús. El Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo está en Jesús. Es una unidad perfecta. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos, los discípulos y su iglesia, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando el mundo va a creer, tenemos que reconocer que estamos en un pacto. Dios se unió a nosotros, Dios está en nosotros. Entonces, ¿qué hace Jesús? Envía su Espíritu Santo para que more en nosotros y sobre nosotros con la unción. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Entonces cuando Jesús asciende, esto es lo importante. ¿Cuándo viene la gloria? Jesús ascendió, se sentó en el trono juntamente con su Padre. Entonces Jesús envía la gloria de su Espíritu Santo, porque la gloria es
la persona del Espíritu Santo con gloria, con más gloria y más poder. Entonces Dios envía a su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo more en nosotros. Recuerden que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces ahora Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Entonces, dice Jesús, para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús ahora? En los cielos, sentado juntamente con el Padre en el trono. Entonces, en este pacto, por eso le estoy diciendo, esto es una nueva criatura. Porque ahora nosotros estamos físicamente y espiritualmente en dos lugares al mismo tiempo. Recuérdense, un pacto une a dos personas físicamente y espiritualmente al mismo tiempo. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, donde está Dios, ahora nosotros estamos en Cristo. Por eso dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Significa que nuestro espíritu y el espíritu de Dios están unidos a través del nuevo pacto en amor. Y donde está Dios sentado, Él nos hace sentar juntamente en Cristo. Y donde estamos nosotros aquí en la tierra, Cristo está aquí en la tierra. Por medio de ese Espíritu Santo manifestándose. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces Jesús está, el Padre Jesús, están en el trono. Dios envía al Consolador, al Espíritu Santo aquí en la tierra. En otras palabras, Dios está operando a través de nosotros, de ti, aquí en la tierra. Pero al mismo tiempo tú y yo estamos operando en el cielo, del cielo a la tierra y en la tierra al cielo. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué? Porque aquí se cumple la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad que en la tierra como es en el cielo. Como es en el cielo, se hace en la tierra la voluntad de Dios. Pero como Dios establece su voluntad en la tierra a través de los hijos de Dios. Entonces dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y esto han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, en la gloria del nuevo pacto, ¿qué va a hacer Dios? Este pacto, el nuevo pacto, es para que la gloria de Cristo esté en nosotros, que es su Espíritu Santo, pero también que el amor del Padre y de Jesús esté en nosotros. Esa es la única forma. Por eso les dije antes, Dios nos ama, como dice Juan 3:16. Dios ama al mundo, a todo el mundo, pero no se puede unir a todo el mundo. Ustedes tienen que hacer, es como un shift, un cambio radical. Dejar las cosas viejas atrás, comenzar una nueva vida en Dios, ser uno con Dios. El nuevo pacto prometido por Dios en el libro de Jeremías es establecido en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que Dios hace un pacto con Israel en el Éxodo, pero después, a través de la historia, dice que Israel invalida el pacto. O sea, Israel mismo se sale del pacto y se va con, como dice Oseas 2, con los amantes. Los amantes eran los falsos dioses, los falsos ídolos, Baal, Acera. Dice Jeremías 31:31, aquí vienen días. Entonces Dios empieza a profetizar que vienen días, o sea, está hablando hacia el futuro. Dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Ven que Dios es el esposo de Israel. En otras palabras, cualquiera persona que se meta contra Israel, el esposo viene, ¡pum! Por eso que hay que bendecir a Israel, no meterse con Israel, porque Dios tiene un pacto con ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En el ministerio de los 3 años y medio de Jesús, ¿qué pasaba con las personas que a veces necesitaban milagros y sanidades, como el paralítico? Dice Jesús, para que ustedes vean que yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra para dar perdón. Le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. ¡Ey! Lo que Dios prometió en Jeremías, recuérdense, Dios hace un pacto con Israel. Israel rompe el pacto. Después de ahí, Dios no hizo ningún otro pacto con Israel. Cuando ustedes leen todos los libros proféticos, Jeremías, Isaías, Oseas, Zacarías, hasta Malaquías, Dios no vuelve a hacer pacto con Israel. Hay 400 años de silencio. ¿Cuándo Dios vuelve a hablar del pacto? Cuando viene Jesús, que es Dios, a hacer el nuevo pacto. Y lo primero que Jesús empieza a decir, que Jesús es Dios, hey, tus pecados son perdonados. O sea, lo que Dios prometió, Dios mismo lo vino a cumplir literalmente en la persona de Jesucristo. Entonces, cada vez que decimos, ¿cuántos quieren conocer a Jesús como su Salvador? Hagan la oración. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Perdona nuestros pecados. Hey, eso es lo que hace el nuevo pacto. Va a perdonar todos los pecados. Éramos enemigos de Dios y ahora el nuevo pacto nos reconcilia con Dios otra vez por medio de la sangre y el cuerpo de Jesucristo. En otras palabras, love is covenant. En otras palabras, un pacto es estar en amor, en una unidad perfecta, y también estar o manifestar el amor es siempre dentro de un pacto. O sea, estas dos palabras van ligadas. El pacto, siempre va a haber la manifestación del amor de Dios. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen que ven. Ese es el sí de una iglesia gloriosa, una iglesia madura. Efesios nos habla, el apóstol Pablo nos habla, dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella y se entregó por ella. ¿Ven? Esto es un pacto eterno de matrimonio. Entonces recuerden, Dios nos ama, pero tú tienes que decidir por tu propia voluntad, decidir sí o no. Si realmente tú quieres estar con Dios, si tú dices sí, por eso que dice la Biblia, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú dices que sí, tú entras en el pacto eterno de Dios por medio de Jesucristo. Dios se vuelve tu Señor, Jesús se vuelve tu Señor y tu Salvador. Y ahora Dios puede enviar su Espíritu Santo y puede morar en ti. Dios está en ti y tú en él. Ese es el pacto eterno. Y todas las promesas, todas las bendiciones, tú las vas a recibir. ¿Quiénes? Aquellos que entraron en el pacto. Si tú dices que no, vas a quedar fuera del pacto, sin protección. ¿Se acuerdan lo que cuando David se iba a enfrentar con Goliat? ¿Qué le dice David a Goliat? Ey, ese que le gustaba enfrentar a los escuadrones de Israel, ese es un incircunciso. Incircunciso significa sin pacto. En otras palabras, sin pacto, sin Dios, sin autoridad, sin poder. Y David le dice, hoy mismo Dios te entregará en mis manos. Entonces el pacto te hace fuerte. El pacto protege. Por eso que es muy importante un matrimonio de pacto. O sea, un pacto bien establecido. De manera legal, legítimamente, papeles judiciales, donde el esposo y la esposa están vinculados judicialmente, legalmente, casados delante de Dios por la iglesia. Ese es un pacto completo. Entonces, ese matrimonio es fuerte cuando permanece en el pacto. Los hijos de ese matrimonio son fuertes. Cuando una persona, un hombre y una mujer, se unen sin pacto en un matrimonio, ese matrimonio es débil. Los hijos también van a ser débiles espiritualmente y físicamente. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es el diseño de Dios, que es el matrimonio. Dios une al hombre y a la mujer en santo matrimonio en un pacto legal, judicial, físicamente y espiritualmente. Entonces vamos a hacer la oración. Esta oración va a cambiar tu vida.
y tu familia y todas tus generaciones. Señor Jesús, vengo delante de ti comprendiendo, Señor, tu palabra, lo que significa estar dentro del pacto de Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo para establecer un nuevo pacto en la tierra por medio de su sangre y su cuerpo y la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús perdona nuestros pecados por medio de su sangre y anula los decretos que nos eran contrarios. Ahora son clavados en la cruz del Calvario y son despojados los principados de maldad. Son exhibidos públicamente y ahora se establece el triunfo de Cristo sobre ellos. Ya la muerte no nos puede separar del amor de Dios. Las enfermedades no nos pueden separar del amor de Dios, ni principados de maldad, ni huestes de maldad, ni ángeles, ni pruebas, ni tribulaciones. Nada, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Padre, te pido que perdones mis pecados. Y yo acepto a Jesucristo y lo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Que Jesús perdonó mis pecados y por su sangre limpia mi vida, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y ahora, por medio de su sangre, soy reconciliado con Dios. Y ahora tengo paz con Dios. Y ahora puedo tener acceso al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Ahora soy llamado tu Hijo. Y me prepara, Señor, con una doble gracia para el regreso eminente de Jesús. Porque Jesús viene por su esposa. Así como en la parábola de las vírgenes se escuchó un clamor que dijo, ahí viene el esposo. Pero Dios está esperando que su esposa, su pueblo, diga sí. Un verdadero sí para siempre. Sí en tus decisiones, sí en tu forma de ser. Sí en tu forma de amar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Padre, hoy decidimos que sí a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, nuestro esposo, nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo y reinaremos juntamente con Cristo sobre toda la tierra, en el cielo y en la tierra eternamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Se les ama mucho, se les quiere mucho. Les envío un abrazo a todos. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Créame, este tema tengo años estudiando, pero hasta ahora es que Dios me ha puesto a compartirlo un poco más. Así que sus vidas estén bendecidas, su familia, que cumplan el propósito de Dios, su destino de gloria. Y este pacto, Dios envía su gloria, su amor, y va a haber unidad perfecta. Todos decimos sí a Jesús y que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones y en el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Bendiciones a todos. Se les ama mucho y que tengan un excelente día. Bendiciones, saludos.